Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. A continuación se realizará la explicación de lo realizado a lo largo de la cuarta semana del mes de marzo. Recordemos que nos encontramos en la unidad temática número 2, la poesía boliviana, y dentro de esta unidad temática hemos observado un apartado especial sobre cómo producir textos poéticos. Para ello abordamos las figuras literarias. El día de hoy ahondaremos mucho más viendo los tipos de figuras de dicción y las figuras de significación dentro de las figuras retóricas o literarias. Dentro de las figuras de dicción, que también son llamadas figuras de palabra, tenemos la anáfora, que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o de un enunciado. Podemos observar en la poeta chilena Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel, cómo esta figura literaria llega a estar presente en uno de sus poemas más conocidos, que son denominados El beso. Observamos este fragmento. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Podemos observar cómo la frase hay besos se repite en cada instante y en cada una de las diferentes líneas o versos propios de la poesía de Mistral. Como siguiente subtipo tenemos la concatenación, que se asemeja a una cadena de eslabones unida una contiguamente a la otra. La concatenación es la repetición de una palabra al final de un verso y comienzo del siguiente. Observamos el siguiente ejemplo. A veces pienso en ti, incluso vestida de mujer para la noche que cambió tanto en mi vida, deja que te desabroche. Observamos cómo el inicio de un verso llega a tomar la última palabra del siguiente para poder producirse. Como siguiente subtipo tenemos el polisíndeton, que es la repetición de conjunciones innecesarias en la oración para lograr un énfasis poético. Hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo y fuentes con musgo y hierba alta y silencio, un silencio. Juan Ramón Jiménez utiliza en este pequeño fragmento esta figura literaria donde repite una conjunción, que en este caso es la conjunción y, para poder dar una mayor celeridad a su poesía. De la misma forma tenemos el fragmento de La casa de infiel propio de Federico García Lorca, que nos dice: ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Podemos observar cómo la repetición de la conjunción ni a lo largo de este fragmento llega a dar un mayor énfasis a la negación y por lo tanto a la exaltación de la belleza de la propia mujer. El siguiente subtipo dentro de las figuras de dicción es la derivación, que es la repetición de palabras con diferentes morfemas flexivos. En el ejemplo podemos ilustrarnos con: no me mires que me miran, que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. No nos miremos y cuando no nos miren, nos miraremos. Observamos cómo en este pequeño fragmento de Francisco López de Villalobos se tiene en cuenta la derivación de una palabra que sería mirar en sus diferentes desinencias para dar un matiz picaresco y a la vez también reflexivo a el amorío que tienen dos amantes. El siguiente subtipo es el retruécano, donde se trata de repetir una frase en sentido inverso. El ejemplo es: se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. De la misma forma, el quiasmo es algo semejante a esta figura literaria. Sin embargo, radica en la repetición e inversión de dos ideas paralelas y opuestas a la vez. Cuando tenía hambre no tenía comida, y ahora que tengo comida no tengo hambre.
El siguiente subtipo corresponde a la elipsis, donde se omiten elementos de la oración. Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. En la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer podemos ver cómo el verbo dar se suprime en los 3 primeros versos y llega a pronunciarse solo en el final. De esta forma crea cierta atención y de la misma forma interés en el lector hacia los sentimientos expresados por el autor en esta poesía. El hiperbatón, que es parte de las figuras de dicción, altera el orden de las palabras dentro de una oración. El maestro de esto es Miguel de Cervantes, obviamente dentro de Don Quijote de la Mancha. Alteramos las palabras o el orden de las palabras en una oración para darle un mejor sentido poético. En lugar de decir está bien, decimos bien está. En lugar de decir lo veo mal, podemos mencionarlo de la siguiente forma: mal lo veo. De verdes sauces hay una espesura. Lo normal sería decir hay una espesura de verdes sauces. De esta forma consideramos que al cambiar el orden de los elementos de una oración podemos acercarnos a un lenguaje más poético. Dejamos a un lado las figuras de dicción y nos adentramos a las figuras de significación o tropos. Las mismas cambian el significado de las palabras dándoles un sentido distinto pero relacionado. Sustituyen las palabras o expresiones por otras en sentido figurado. Las más conocidas de las figuras de significación son las siguientes. La metáfora, que chicos, la metáfora llega a ser la más prestigiosa y utilizada de las figuras literarias dentro de las poesías. Consiste en sustituir una expresión de carácter real con otra de carácter imaginario. Entre las dos existe alguna relación de semejanza. Un ejemplo de ello lo tenemos en el siguiente extracto de Juan Ramón Jiménez. La luna es entre las nubes una pastora de plata. Podemos observar cómo el concepto luna llega a asemejarse con el concepto pastora y se unen en los 2 versos ya leídos que mencionan que la luna es entre las nubes una pastora de plata. Se asemeja a una pastora la luna, ya que por su distancia hacia la Tierra es concebida de una forma más grande que los demás astros y pareciese ser de una forma antropomórfica quien va guiando los demás astros, las demás constelaciones del cielo. Por lo tanto, se asemejaría a una pastora que está de alguna forma guiando a su rebaño. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo 2 elementos son mencionados sin el nexo comparativo para dar lugar a una metáfora. Las perlas de tu boca, el algodón de las nubes, los caballos del mar besan la arena de la playa. Son 3 ejemplos de metáforas donde hay una relación de similitud entre 2 elementos de la realidad. Las perlas de tu boca. Como las perlas tienen una semejanza con el esmalte dental, se asemejan a este material propio de los dientes, y en lugar de mencionar la comparación y la segunda idea, decimos las perlas de tu boca. El algodón de las nubes, de la misma forma, es una metáfora que hace la comparación de la textura propia de los algodones en los campos en relación a la forma de los cúmulos que hay en el cielo. Los caballos del mar besan la arena de la playa, refiriéndose hacia las olas que por el hecho de chocar con un gran ímpetu contra ciertas playas son asemejadas a el correteo de ciertos caballos. La alegoría, de la misma forma, se trata de una metáfora, continuada, sin embargo, a lo largo de un poema.
suelen tratarse temas importantes acerca de la vida, la muerte, el amor y otros. Consideramos en palabras simples que la alegoría se asemeja a una metáfora o es una metáfora desarrollada en varios versos. En el poema de Jorge Manrique, en su libro Coplas a la muerte de mi padre, luego de él perder a su progenitor, realiza la siguiente comparación. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Allí van los señoríos, los ríos caudales, allí los otros medianos. Podemos ver cómo el autor llega a asemejar las vidas con la fugacidad de un río que va a parar y perderse entre la inmensidad de los mares. De la misma forma tenemos la hipérbole, que trata de exagerar la expresión para subrayar la idea que se pretende destacar. Para expresar los sentimientos, muchas veces los poetas hacen uso de la hipérbole, que exagera las ideas o sentimientos, dándoles un mayor acercamiento o una mayor énfasis. Dame, Señor, todas las lágrimas del mar para llorarte por toda una eternidad. Por doler, me duele hasta el aliento. La metonimia es una figura literaria con que se designa una cosa o idea por medio de otra, en relación a la cercanía que se tiene. Por ejemplo, yo digo, me tomé un vaso de agua. Se sobreentiende que se tomó el contenido de vaso. Pero como el concepto vaso está muy cerca del agua, ya que su recipiente, se toma en cuenta este otro elemento que es vaso y se menciona como si fuese el contenido mismo. De la misma forma, cuando decimos la Casa Blanca ya hizo declaraciones al respecto, entendemos que quien hizo las declaraciones no fue la construcción, sino un empleado que trabaja como portavoz de relaciones de este ambiente. En relación a ello tenemos el sinécdoque, que es un tipo especial de metonimia. Consiste en designar la parte por el todo y el todo por la parte. En este sentido decimos tiene 4 bocas que alimentar. Mencionamos la parte, que son las bocas, en lugar de todo el concepto, que es niños. De esta forma da una mayor cercanía a la idea. De la misma forma, tengo un rebaño de 100 cabezas, de nuevo la parte por el todo, donde en lugar de decir tengo un rebaño de 100 vacas o 100 ovejas, mencionamos a la parte de estos animales, que sería la cabeza, para poder simbolizar toda su estructura. Antonomasia consiste en sustituir un nombre propio por una expresión reconocida universalmente. Esta forma de figura literaria, chicos, se utiliza mucho en el periodismo para no repetir a cada instante la misma idea y tener un vocabulario más amplio. Por ejemplo, tenemos a Atila, el azote de Dios; Otto von Bismarck, el canciller de hierro; Simón Bolívar, el libertador. Si estamos haciendo una reseña histórica acerca de Simón Bolívar, buscaremos figuras de antonomasia para poder reemplazar a su nombre y no decir Simón Bolívar, Bolívar, Bolívar a cada instante. Podemos decir el libertador Simón Bolívar, podemos decir el gran mariscal y otros tipos de antonomasias que nos ayudan como sinónimos en esta forma de expresión. Espero que esta parte les haya servido mucho y haya sido de su agrado. En la siguiente clase veremos las figuras de pensamiento y con ello tendremos las herramientas suficientes para poder desarrollarnos en el ámbito poético. Espero que haya sido de su agrado una vez más y nos vemos en el siguiente.